¿Cómo están, hermanos? Buenos días. Nuevamente tenemos la bendición de estar aquí hoy en esta nueva reunión, en este nuevo culto a través de este medio virtual. Esperamos que nuestro Señor nos bendiga en todo lo que hagamos, especialmente iluminándonos sobre la exposición de la palabra. Dios tiene todo poder para hacer lo que Él quiera. Él no ha abdicado a su trono. Él no está limitado por nadie ni por nada. Sin embargo, lo que sí tenemos que reconocer es que el proceder de Dios con los hombres ha sido diferente en cada edad de la historia. Dios se reveló progresivamente a través de la historia. ¿Qué significa esto? Bueno, si Dios se fue revelando poco a poco a través de la historia según consideró conveniente para el desarrollo de sus propósitos eternos, es algo que debemos entender. Por ejemplo, a Adán no se le reveló todo de una vez. A Moisés no se le reveló todo, ni a Abraham, sino que fue Dios revelando su voluntad y sus propósitos y avanzando en diferentes etapas de la historia. La formación del pueblo de Dios se dio por etapas, en las cuales hubo pactos y promesas hasta que todo se cumplió en Cristo. Estamos hablando de los dones del Espíritu Santo. Y quisiera que tratáramos hoy entonces 1 Corintios capítulo 12, versículo 10. Hemos procurado ir no tan rápido, sino examinando cada uno de estos dones del Espíritu Santo, de los cuales habla aquí el capítulo 12. En el día de hoy estamos en el versículo 10. Hace 8 días hablamos de las sanidades. Hoy estamos en el versículo 10. Y leo de la siguiente manera. 1 Corintios 12, 10. A otro el hacer milagros. Es decir, que el Espíritu Santo en la iglesia reparte dones. A unos ya habíamos visto fe, a otros dones de sanidades, de lo cual tratamos hace 8 días. Y hoy dice a otro el hacer milagros. Notemos que antes dice, en el versículo 9 dice, a otros dones de sanidades. Y ahora dice, don de hacer milagros. Y los separa. Quiere decir entonces que son dos dones distintos, aunque relacionados. El hacer milagros. Y tenemos desde luego que definir primero ese asunto. ¿Qué es un milagro? Un milagro es la intervención directa de Dios pasando por encima de las leyes naturales que Él mismo ha creado. Por ejemplo, una ley natural es la gravedad. Pues bien, el Señor rompió con esta ley al andar sobre las aguas, porque Él tiene absoluto poder sobre todas las leyes de la naturaleza, no está limitado por ellas. Cuando se interrumpe ese proceso, por la intervención directa de Dios decimos que hay un milagro. Y muchos otros milagros que el Señor hizo. Alguien dijo justamente que la pregunta ante nosotros hoy la pregunta debe ser,
no es si Dios hace milagros en la iglesia. Es más bien si hoy hay el don de hacer milagros en la iglesia. La pregunta es si en la iglesia tenemos personas que tienen el don de hacer milagros hoy. Una cosa es que haya milagros hoy y otra que exista el don de hacer milagros. Y consecuentemente, pues que haya entonces personas que hacen milagros. En realidad, investigaciones muy serias nos hacen ver que es difícil asegurar que hoy existan hacedores de milagros o que hoy hayan cristianos con dones de hacer milagros. Nosotros hemos visto que los milagros bíblicos son llamados en la Biblia señales o maravillas u obras portentosas. Pero en cada uno de esos milagros que vemos aquí en la Biblia, con excepción de los que hizo Dios de manera directa, en los demás milagros hubo personas usadas por Dios. De manera que entonces hubo épocas en que se dieron unos milagros y se dieron también con unos propósitos. Muchos exégetas, un exégeta es el que investiga con cuidado la escritura, yendo a los idiomas originales y mirando realmente qué quiso decir allí. Recordemos que tenemos una Biblia en español que es una traducción también de los idiomas originales, de los idiomas bíblicos. Muchos exégetas serios investigando la Biblia para saber cuándo se dieron esas señales milagrosas, encontraron que básicamente las señales milagrosas ocurrieron en 3 periodos de la historia bíblica. En cada uno de esos periodos, Dios fue revelando su propósito eterno. Por eso algunos hablamos de una revelación progresiva, en el sentido que Dios poco a poco a la humanidad y especialmente a su pueblo le fue mostrando cuál era su voluntad. Hoy sabemos más que Moisés y que Abraham, porque estamos de este lado de la historia. Estamos hoy después de Cristo. Ni Abraham, ni Moisés, ni otros en el Antiguo Testamento experimentaron lo que es la gracia de Jesucristo como lo estamos nosotros conociendo hoy. Porque el Señor no había venido. Aunque claro, ellos conocieron la gracia de Dios a través de otras revelaciones. Pero veamos entonces esos periodos en que se dieron esos milagros. En primer lugar tenemos que hubo una época de milagros en los días de Moisés y Josué. ¿Cuál revelación introdujo Dios en ese periodo? La ley. Y nosotros sabemos que Moisés escribió el Pentateuco. Antes de Moisés, pues, la humanidad no tenía la revelación de la ley escrita de Dios. La tenía en su corazón por el hecho de haber creado imagen de Dios, pero no tenía la ley escrita como una norma a cumplir. Y hubo grandes milagros en esa época y el propósito fue ese. Dios reveló su ley. Un segundo periodo fue durante los ministerios de Elías y Eliseo. ¿Cuál revelación introdujo Dios? La profecía. Dios introdujo la era profética. Hubo muchos milagros dramáticos en esta época. Por ejemplo, en el Monte Carmelo, Elías, en el nombre del verdadero Dios de Israel, hizo un milagro que fue totalmente innegable.
Mediante su oración cayó fuego del cielo. Ahora, cuando el Antiguo Testamento fue terminado, hubo un periodo conocido como el periodo intertestamentario. Es decir, pasaron 400 años de silencio y no hubo profecía ni milagros. Es ese tiempo que tenemos entre Habacuc y el comienzo del Nuevo Testamento. Entre Habacuc no, sino entre el último libro que tenemos en el Antiguo Testamento, que es Zacarías, ¿no? Hay un periodo de 400 años que se conoce como intertestamentario. Pasaron muchos hechos interesantes, pero realmente no hubo ninguna señal milagrosa tal y como se dio en los periodos anteriores. Y tenemos un tercer periodo donde hubo grandes milagros, señales, naturalmente en los tiempos de Cristo y los apóstoles. ¿Cuál revelación introdujo Dios? La gracia. Fue entre los años 33 al 96 de Jesucristo, después de Jesucristo, y fue la época más prolífica en señales y milagros. Los apóstoles escribieron casi todo el Nuevo Testamento. Uno lee, por ejemplo, en Hechos 2:43, que dice lo siguiente, al comienzo de la iglesia, con la era apostólica, dice, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Lo mismo en el capítulo 14, el versículo 3, cuando está el apóstol Pablo ya en su obra misionera, dice, por tanto se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Por supuesto que hubo otras intervenciones directas de Dios, pero fueron sin ningún medio humano. Por ejemplo, desde el momento de la creación del mundo hasta el diluvio, dicen los estudiosos que hubo 1700 años. Después solo hubo una sola señal milagrosa registrada. ¿Cuál fue? Cuando Enoc fue llevado a la presencia de Dios sin morir. Luego viene Noé y el diluvio universal, que no fue una señal milagrosa, fue la intervención directa de Dios. Desde el diluvio hasta la época de los patriarcas, también hubo solamente una señal que se puede considerar milagrosa, el juicio de la Torre de Babel. Y desde los patriarcas hasta Moisés, las señales milagrosas fueron menos frecuentes. En todos estos periodos, Dios usó a estos hombres para sus propósitos y los respaldó por medio de señales milagrosas poderosas. Y de esa manera autenticó el ministerio de ellos. Las señales milagrosas autenticaron a Moisés en su época. Tengo aquí algunos versículos que vamos a mirar rápidamente. Éxodo 4:1. Éxodo 4:1 dice, entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Él le dijo, échala en tierra. Y él la echó en tierra y se hizo una culebra. Y Moisés huía de ella. Entonces Dios
dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó y se volvió vara en su mano. Estos milagros los hizo el Señor antes de que liderara a su pueblo para autenticar el ministerio de Moisés. En Deuteronomio capítulo 34, Deuteronomio capítulo 34, en el versículo 10, dice lo siguiente: y Josué hijo de Nun fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Puso sus manos sobre él para transferir su liderazgo. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Asimismo, las señales milagrosas autenticaron a los profetas del Antiguo Testamento. Uno lee, por ejemplo, en Primera de Reyes capítulo 18, en el versículo 36. Primera de Reyes capítulo 18, versículo 36, que dice: cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, el reto de Elías ante los profetas de Baal, dice: cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. ¿No? Ahora, las señales milagrosas también, naturalmente, autenticaron a Jesús como el Mesías. Si vamos a Juan capítulo 2, Juan capítulo 2, en el versículo 11, es el pasaje cuando Jesús está en las bodas de Caná. Dice, el Señor convirtió el agua en vino y dice: este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Igualmente en el capítulo 5, versículo 36, dice, el Señor dice: mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan el Bautista, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Y está hablando pues también de señales milagrosas que hizo. De manera que ese es el asunto. Las señales milagrosas autenticaron a los apóstoles también de Cristo. Más adelante, nosotros leemos en Hebreos 2, 3, 4, Hebreos 2, 3, 4, lo siguiente. Hebreos 2, 3, 4 está hablando de la salvación y el autor dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande?
la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, los discípulos, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Y esto se escribió como asunto del pasado, diciendo que personas como los apóstoles presenciaron la predicación de Jesús y vieron las grandes señales, y ellos también fueron usados por el Señor con esas señales. De manera que los milagros fueron realizados por los apóstoles también, que fueron testigos oculares, y se describen como mandados por Dios como evidencia de una verdadera autenticación de su ministerio. De manera que cada intervención de Dios en la historia estuvo acompañada de señales milagrosas, porque se estaba introduciendo una nueva revelación para la época. Ya lo vimos hace un momento. Cada vez que el Señor introdujo una nueva revelación, entonces hubo personajes y Dios dio a conocer esa nueva revelación. Con Moisés y Josué, la ley. Con Elías y Eliseo, los profetas. Y naturalmente con Jesús, finalmente, la gracia de Dios, la salvación. La pregunta es, ¿tenemos en esta época nuevas revelaciones? No, porque Jesucristo nos trajo la revelación especial y plena. Ya Dios dijo todo lo que tenía que decir. Nuevamente ahí en Hebreos capítulo 1:1, ¿qué dice? Hebreos capítulo 1:1 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días o últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Aquí está diciendo que Jesucristo, el Hijo de Dios, el Verbo, el creador de todo lo que existe, se hizo hombre y nos trajo la revelación especial y plena de Dios, todo lo que el Señor quiere que nosotros sepamos. Igualmente en Apocalipsis 22, en el versículo 18, al puro final, dice el apóstol Juan: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Lo cual significa que ya no podemos añadir absolutamente nada. Hoy no tenemos más señales milagrosas de este estilo, del estilo que ya vimos, del Antiguo Testamento o de la época de Jesús, porque no hay nuevas revelaciones. Nadie hoy puede decir que Dios le ha dado una nueva revelación. Si lo hace, es un falso profeta. Así que todo lo que Dios ha revelado quedó escrito aquí en la Biblia. A esta colección de escritos se le llama el canon. Como canon, entonces, es una norma cerrada y única. En el caso del Nuevo Testamento, la Iglesia hoy consideró que los 27 libros que componen el Nuevo Testamento son una colección divinamente autorizada y separada de todos los demás documentos que el hombre haya escrito. El canon entonces es la norma de Dios para la Iglesia.
es la norma divina. ¿Existen hoy señales milagrosas? Es la pregunta. Como lo dije al comienzo de este sermón, no se puede negar la posibilidad de que Dios haga milagros hoy en día en un sentido general. Porque Dios, es soberano, hace lo que quiere, cuando quiera, como quiera. Y Él puede hacer milagros como un acto especial de su providencia divina. Eso es claro. Pero sí nosotros podemos pensar que el Espíritu Santo ya no utiliza a individuos para hacer señales milagrosas como lo hizo en los tiempos de Jesús y los apóstoles. Es decir, ya no hay hacedores de milagros que tengan este don, del cual estamos tratando aquí en 1 Corintios 12. La realidad es que hoy no hay estas señales milagrosas operadas por hacedores de milagros, aunque Dios sigue demostrando su poder de muchas formas, porque Él tiene completa libertad de hacer lo que le plazca, cuando le plazca, como le plazca, donde le plazca. Pero los hacedores de milagros se acabaron hace mucho tiempo. Dura palabra es esta, dijeron alguna vez los apóstoles cuando veían que era una cosa difícil. Bien, si no hay hacedores de milagros, ¿qué es lo que se practica hoy? Tenemos un problema. Vivimos en medio de una generación incrédula. Desde hace un siglo, las iglesias han estado bajo tremenda presión para demostrarle a una sociedad incrédula de alguna manera que Dios está vivo y que Él tiene poder y sabiduría y que sigue haciendo todos los grandes milagros y señales que están escritos en su palabra. Y esta fue la trampa del diablo, en la que cayeron muchas iglesias, incluyendo los bautistas, a los cuales pertenezco, porque ellos dijeron, bueno, tenemos que abrirnos al mover del Espíritu. ¿Cuál mover? Lo que se pretendía es que hagamos todos los milagros que hacían los apóstoles. Y parece que el ser humano siempre ha tenido esta inclinación pecaminosa, consistente en que tiene que ver, sentir, tocar para creer. En cierta ocasión los escribas y fariseos le dijeron a Jesús, queremos ver una señal. En Mateo 12, versículo 38. Mateo 12, 38. Dice, entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, exige señal. Pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. ¿Y qué quiso decir Jesús? No les voy a dar la señal que ustedes desean. La señal será que voy a morir en la cruz, voy a estar sepultado, pero resucitaré al tercer día, como de hecho sucedió. Ahora, Jesús acababa de sanar a un ciego y mudo, pero eso no le fue suficiente. Ellos dijeron, queremos algo que de verdad nos convenza, algo que pruebe que usted verdaderamente es Dios.
Insinuaban entonces que ellos necesitaban algo extraordinario, algo emocionante, excitante, sensacional. Quizás quisiera algo como Elías, que hizo descender fuego del cielo. Ante semejante exigencia, vemos que Jesús no se preocupó sobre qué iba a hacer ahora para satisfacerlos. Porque Jesús no era un curandero ni un milagrero buscando impresionar a la gente para que le creyeran. Así que el Señor se negó y responde entonces censurando esa petición, porque eso es típico de la gente incrédula. Por eso Jesús dice que la generación que exige señales y todas estas cosas es una generación adúltera e incrédula. Este deseo de querer ver señales espectaculares está vivo hoy en día. Una de las razones por las cuales las iglesias carismáticas buscan tener milagros en sus cultos es porque dicen que a la gente hay que mostrarle algo, embelezarla con algo que la impresione, que la emocione, hipnotizarla o sugestionarla con algo que la conmocione para que crea, porque eso es más importante que enseñarle la palabra de Dios. Un famoso predicador neopentecostal o carismático interpretaba equivocadamente un pasaje, el de Juan 14:12. Evangelio de Juan 14:12. Juan 14:12, cuando Jesús dice lo siguiente a sus discípulos, dice: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. La interpretación de este predicador carismático decía que nosotros los creyentes en el día de hoy podemos hacer mayores milagros que los que hizo Jesús. Sin embargo, la obra mayor que Jesús hizo es insuperable: derramar su sangre preciosa y resucitar de entre los muertos para nuestra justificación. ¿Habrá una obra mayor que esta? No la hay. En realidad, la obra mayor que los apóstoles y nosotros pudiéramos hacer es la de llevar el Evangelio, la revelación de Dios, predicar el Evangelio verdadero de Jesucristo a todo el mundo. Y en cumplimiento de esa tarea por más de 20 siglos, miles de personas han escuchado el mensaje del Evangelio y el Espíritu Santo lo ha usado para que la gente crea. Cuando las personas creen, un milagro se realiza dentro de sus corazones pecaminosos. ¿Y qué sucede? Llegan a tener la vida eterna para siempre, lo cual es un milagro. Un milagro que viene a cambiar radicalmente nuestras vidas y a solucionarnos todo el dilema humano en el que nos encontramos. Así las cosas, los milagros de hoy en día son un mito. La doctrina carismática por espacio de un siglo le ha hecho creer a millones de personas que lo que ellos predican es el Evangelio verdadero. Pero sus enseñanzas están llenas de lagunas. Realmente han cubierto sus abusos con las libertades democráticas. Porque hoy en día cualquiera puede abrir una iglesia. Hasta el diablo puede abrir una iglesia. Han amedrantado a la gente haciéndoles creer que ellos son intocables y que nos puede caer una maldición si hablamos en contra de ellos. Pero la palabra nos dice que no tenemos que tener temor,
Proverbios 29, 25 dice que el temor del hombre pondrá lazo. Uno tiene que temer es a Dios, porque de lo contrario uno va a quedar limitado y cautivo por el temor humano. No podemos temerles, sino que debemos pararnos en defensa de la fe que una vez fue dada a los santos. Es decir, tanto el Antiguo Testamento como lo de los apóstoles. No podemos conectar con el error. Tal vez los únicos que le llevan la idea a estos movimientos son los políticos, que buscan sus votos. Nosotros sabemos que los carismáticos en épocas pasadas han hecho elegir a varios presidentes en América Latina. Algunos dicen que el actual presidente de Brasil llegó allí por el voto carismático. Nosotros estamos interesados es en que Dios sea glorificado a través de la predicación del Evangelio sin engaños. ¿Qué dice Mateo 12? Mateo 12 en el versículo 39. Es el pasaje que ya leímos, no hay necesidad de leerlo nuevamente. Jesús dice que a esta generación que exige ese tipo de señales milagrosas, pues es una generación incrédula. Por lo tanto, no debemos deslumbrarnos por una persona que hace milagros fascinantes, porque el Señor Jesús advirtió que en los últimos días se levantarían falsos cristos y falsos maestros haciendo grandes señales, maravillas, prodigios y milagros. Lo encontramos esto en Mateo 24, versículo 24. El Señor, hablando de las señales del fin, dice lo siguiente, leyendo desde el 23. Entonces, si alguno os dijere, mire, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Y de hecho estamos en una época donde en muchas partes del mundo aparecen personas diciendo, es que yo soy el Cristo. 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Entre otras cosas, también se nos revela que así será el anticristo verdadero. Por ejemplo, en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8. Aquí está hablando de la manifestación o la llegada del anticristo y dice, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Habiendo visto todo esto, apreciados hermanos, cada uno de nosotros tenemos que examinar esta situación. Juzgue usted mismo si se puede decir que hoy hay milagros como los que se hizo Jesús. Como los que hizo Jesús. Pienso que lo que vemos hoy son trucos parecidos aprovechando la credulidad de la gente.
hacedores de milagros, no he conocido el primero que tenga ese don como lo hizo la iglesia en su comienzo. Tal vez en los circos se vean algunos haciendo prodigios, o tal vez en algunas iglesias donde mediante manipulación psicológica hacen que la gente vea cosas aparentemente milagrosas. Y es realmente sugestión mental, haciéndole creer a la gente que no son reales, o haciendo conocer a la gente cosas que no son reales, atribuyendo esas cosas al Espíritu Santo, lo cual es una blasfemia. Así las cosas, apreciado hermano, hacer milagros no garantiza nada para los que pretenden tener eso. De hecho, el Señor advirtió, y con esto termino, en Mateo 7 algo, Mateo 7, 21. Mateo 7, 21. En Mateo 7, 21 dice lo siguiente, el Señor: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? En tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Aquí está diciendo entonces que en el juicio final, cuando el Señor vaya a dar esa sentencia final, muchos dirán, Señor, pero yo fui un gran predicador, Señor, pero yo profeticé en tu nombre, yo eché fuera demonios, y yo hice muchos milagros. Es decir, yo tengo derecho a entrar. Y el Señor les dirá, yo a ustedes no los conozco. Apártense de mí. Y tristemente irán a condenación. Hermano, que Dios nos libre y nos ayude a entender todas estas cosas y esta palabra. Ahora, nosotros hemos estado escuchando muchas cosas por muchos años que han generado bastante incertidumbre en nuestra manera de entender la palabra y en la manera de ejercer nuestra fe. Pero con la ayuda del Señor estamos precisamente examinando con mucha sinceridad y en oración todos estos asuntos del don o los dones del Espíritu Santo para entender realmente qué fue lo que pasó y a qué podemos atenernos hoy en día. Esperamos que lo más importante es, como dice aquí el Señor, no son los milagros, lo importante es la salvación y que nosotros busquemos al Señor y hagamos su voluntad. Eso es, hermano, lo que debemos de hacer. Que Dios le ayude a lograr esto. Vamos a orar. Padre Celestial, en esta hora te damos infinitas gracias, Señor, por todas tus bondades. Gracias, Padre, por tu palabra. Porque aquí tenemos, Señor, la dirección para hacer tu voluntad. Gracias, Padre, porque tú nos has ubicado hoy hacia el fin de la historia. Después de Cristo, ahora somos conocedores de esta revelación especial y plena. La revelación de que en el Señor Jesucristo tenemos salvación por la fe, por la gracia tuya, eterno Dios. Pedimos, Padre, que nos ayudes de hoy en adelante a vivir por esta fe, sostenidos por tu gracia y hacer tu voluntad, que es lo más importante. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús nuestro Señor,
Oramos. Amén.